Hoy vamos a hablar de los Incoterms, International Commercial Terms. Son los términos del comercio internacional que desde 1926 elabora, sistematiza y presenta la Cámara de Comercio Internacional con las prácticas, los usos del comercio internacional, prácticas de los operadores de las compraventas internacionales. Con su mención en un contrato, las partes están incorporando por referencia las soluciones materiales que ofrecen cada una de estas cláusulas de Incoterms. En la actualidad, los Incoterms 2020, que es la actual versión, tiene estas 11 cláusulas que vemos. La primera, free alongside ship, franco al costado del buque o gratis al costado del buque, es una cláusula pensada para el transporte por mar o por vías navegables. El transporte es el buque. Del mismo modo que la cláusula FOD, free on board, y que la cláusula CFR, Coast and Freight. Completa este grupo de las cláusulas para ser empleadas en transporte marítimo por vías navegables, la cláusula CIF, Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete. Quiere decir esto que es el vendedor quien va a contratar el transporte y el seguro, que después va a pagar el comprador junto al precio de la mercadería. Las cláusulas que siguen están pensadas para todo tipo de transportes. Ex-works, en fábrica, incluso para el transporte multimodal. FCA, Free Carrier, francoporteador, la cláusula CPT, Carriage Paid To, transporte pagado hasta, indica que el vendedor pagó, contrató el transporte hasta un lugar determinado. La cláusula CIP, Carriage and Insurance Paid To, transporte y seguro pagado hasta, quiere decir que el vendedor contrató el transporte y el seguro hasta el lugar indicado. Y finalmente, las tres que empiezan con la letra D, Delivered at place o entregada en el lugar, indica hasta dónde el vendedor contrató el transporte y dónde debe ser entregada la mercadería. DPU, que es la cláusula incorporada, no existía en los Incoterms 2010, se incorporó en 2020. Delivered at place and loaded, entregada en lugar de descarga. Y finalmente la cláusula DDP, Delivered Duty Paid, entregada con los derechos pagos, incluidos los derechos, los impuestos de importación. Bueno, vamos a ver que las cláusulas siempre van seguidas de un lugar, de una ciudad. En el caso de la cláusula FAS, bueno, ahí vemos entonces que estas primeras 4 cláusulas están indicadas para transporte
marítimo o por vías navegables, y las siguientes para todo tipo de transportes, incluso el transporte multimodal. La cláusula FAS vamos a ver que designa, indica detrás de su nomenclatura a la ciudad del puerto de embarque. Y el lugar de entrega de la mercadería también es el puerto de embarque. Coinciden la ciudad indicada detrás de la cláusula y el lugar donde el vendedor hace entrega de la mercadería al comprador. Allí mismo es donde se trasladan los riesgos, de manera que si la mercadería se pierde una vez que está al costado del buque, se pierde para el comprador. El riesgo lo asume el comprador una vez que la mercadería está en el puerto de embarque. En el caso de la cláusula FOB, también va a ir seguida la cláusula de la ciudad del puerto de embarque, y también la mercadería se entrega en el puerto de embarque. Como esto lo podemos ver en todas las cláusulas de Incoterm, donde se cumple la obligación del vendedor de entregar la mercadería, en el punto A2, en la cláusula A2 de cada una de estas cláusulas. Y es allí mismo donde también el comprador asume el riesgo. Una vez que la mercancía está sobre la borda del buque, el riesgo es del comprador. Si la mercancía se pierde o se deteriora en adelante, se va a perder o deteriorar al comprador. En el caso de la cláusula CFR, el lugar designado sigue siendo, pasa a ser ahora el lugar de destino, hasta donde está pago el flete. Recordemos que esta cláusula, Cost and Freight, incluye el pago del flete. Lo que está indicando la ciudad de la que va seguida la cláusula es hasta dónde está pago el flete. Pero esto no nos tiene que llevar a engaño, porque el lugar de entrega de la mercadería sigue siendo el puerto de embarque. Y es ahí también donde el comprador asume el riesgo por pérdida o deterioro de la mercancía. Esto tenemos que prestar atención, porque a pesar de que detrás de la cláusula va indicada la ciudad de destino, el lugar de entrega de la mercadería, la prestación más característica en la compraventa, se produce en el puerto de embarque. En el caso de la cláusula CIF ocurre algo parecido. El nombre de la ciudad que va indicado después de la cláusula es el puerto de destino, hasta donde están pago el seguro y el flete. Sin embargo, la entrega de la mercadería se produce en el puerto de embarque, del mismo modo que las anteriores, donde también se produce el traspaso de los riesgos. En el caso de la cláusula ex-works, el lugar designado es el lugar de entrega, que, como el nombre de la cláusula lo indica, es en la propia fábrica. Donde también se produce la transmisión de los riesgos. En el caso de la cláusula FCA, también el lugar designado es el lugar de entrega, que es cuando es puesta a disposición del primer transportista, del primer porteador. Es allí también donde se produce la entrega de la mercadería, y esto será o en instalaciones del vendedor o en algún lugar designado, por lo general en el mismo estado donde tiene su establecimiento el vendedor.
De manera que normalmente la transmisión del riesgo también se cumple en donde donde tiene lugar el cumplimiento de la prestación más característica, el establecimiento del vendedor o en sus inmediaciones. En el caso de la cláusula CPT, como incluye el transporte, el lugar designado ese es el de destino, hasta dónde está pago el transporte. Sin embargo, la prestación más característica, la entrega de la mercadería, se sigue cumpliendo al ser entregada al transportista, al primer porteador. Normalmente será o en el establecimiento del vendedor o en sus inmediaciones, que es donde también va a asumir los riesgos el comprador, al estar la mercancía a disposición del primer transportista. Lo mismo ocurre con la cláusula SIP. El lugar designado es el de destino, hasta dónde está pago el transporte y hasta dónde está pago el seguro. Pero la entrega y la transmisión del riesgo se produce también al ser puesta a disposición la mercadería del primer transportista, esto es, en el estado donde tiene establecimiento el vendedor. En la cláusula DAP vemos que el lugar designado detrás de la cláusula, por ejemplo dirá DAP Buenos Aires, estará indicando el lugar de destino. En ese caso Buenos Aires sería el lugar de destino. Y acá vemos una diferencia, porque la entrega y la transmisión de los riesgos opera también en el lugar de destino. Usualmente será el estado donde tiene establecimiento el comprador. Lo mismo va a pasar con la cláusula DPU, también el lugar designado donde se produce la entrega de la mercancía y la transmisión de los riesgos es el lugar de destino. Y finalmente la cláusula DDP también tendrá como designado el lugar de destino, donde también se entrega la mercadería y donde se transmiten los riesgos. Si prestamos atención entonces a la columna central, la del lugar de entrega, es muy importante porque cuando las partes en un contrato de compraventa internacional de mercadería eligen una de las cláusulas de Incoterms, de alguna manera están designando el lugar de cumplimiento de la prestación más característica, artículo 2652. Muy bien, y finalmente vamos a ver que en cada una de estas cláusulas que estamos viendo, vemos cómo se produce o se indica cuál de las partes está asumiendo el pago del flete, el comprador o el vendedor, según la cláusula que estemos analizando, quién se hace cargo de contratar el seguro, quién se hace cargo de cargar la mercadería al primer porteador, quién se ocupa de descargarla, quién tiene bajo su responsabilidad descargarla, comprador o vendedor. Vemos, por ejemplo, que en la única cláusula que asume la obligación de descargar la mercadería al vendedor en el lugar de destino es en la cláusula DPU, como lo indica su nombre. ¿Quién asume la obligación de pagar los derechos de exportación? ¿Y quién los derechos de importación? Según la cláusula que se elija, fíjense que con la sola mención de indicar que vamos a regular nuestro contrato con una cláusula CIF o con una cláusula FAS, estamos determinando todas estas obligaciones en cabeza de una u otra de las partes en el contrato.